oportunidad esta noche de otra vez abrir tu palabra y también de recibir tus pensamientos. Entonces, en el nombre precioso de Jesús, oramos. Amén. Donde terminamos la clase anterior, habíamos dado las 5 partes del alma. ¿Las tienen? La mayor parte de ustedes las tienen. ¿Qué parte no tiene? Esta persona está diciendo que estas partes no están desarrolladas dentro de su propia alma, ¿o qué? No. Oh, es como Pedro. Él me acuerda mucho del discípulo Pedro. Y yo también soy así. Abro la boca, meto la pata. Ok, mente, emociones, libre albedrío, conciencia y autoconciencia. Dijimos que la conciencia es la parte del alma donde residen las normas y los estándares. ¿Saben lo que son estándares, no? ¿Qué es un estándar? Dos de las personas que dijeron sí cuando yo dije ¿qué es un estándar? Dijo sí, pastor. ¿Sabe que en India cómo es ahora? Esta es sí y esta es no. No. Sí. Creo que es en India o en Sri Lanka, no me acuerdo. Una parte del mundo donde nunca debo decir nunca. Pero esto sería un poquito yo saldría de allá un poquito confundido, creo. Ok, mente, ¿qué es? Bueno, dijimos que conciencia entonces es esa parte donde residen las normas y estándares. Y estándares son lo que Dios son como reglas. Las reglas y reglas para vida. Es como un estándar, sería, por ejemplo, en el deporte de fútbol, que uno tiene que, si vas a meter un gol y pasa la pelota y vas progresando con la pelota de un lado al otro lado de la cancha, hay que hacerlo dentro de las líneas. Si vas afuera y en la tribuna y después mete un gol, el árbitro va a decir no es un gol, porque no era según los estándares, las reglas del deporte. Si uno va, agarra la pelota y corre la larga de la cancha y ¡bah!, mete la pelota en el gol y después grita ¡gol! Y todos los demás están diciendo te vamos a meter a ti, no en el arco, sino en una institución. ¿Por qué? No está según las reglas, no está según los estándares. Dios nos ha dado estándares por medio de su palabra y nosotros, y la parte de nuestra alma donde están estos estándares y las normas es la conciencia. Estamos conscientes
de estas cosas. Tenemos conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Cada persona no salva tiene una conciencia. Aún a veces la Biblia nos dice que la conciencia puede llegar a ser más o menos quemada o bien, no sé cómo es la palabra en castellano, cauterizada, sí, cauterizada, para que, como Pastor Will ha dicho varias veces acá de este púlpito, Dios va convenciendo, o la conciencia convence a una persona de su error, y es como primero la conciencia dice, hey, y después, y poco más suave cada vez, y es como si un creyente, quien tiene más que conciencia, que también tiene el Espíritu Santo dentro para advertir y convencerle de pecado, pero la persona no salva, sí tiene algo, se llama la conciencia, es parte de su alma. Mente es la parte del alma donde nosotros pensamos, pensamos objetivamente de las cosas que nos pasan, y todo en nuestro alrededor, en nuestra experiencia. Emociones, ustedes saben qué son emociones, ¿no? No saben qué son emociones. La verdad es que eso es difícil cuando las personas en mi clase no responden, entonces, perdóname. Las emociones son parte de mi alma. Después, esto está bien. Wow. Después, libre albedrío es la parte del alma donde nosotros tomamos la decisión. Yo puedo decidir ser guiado por algo objetivo, la palabra de Dios, que mi mente dice, esto es lo que dice Dios en su palabra, pero mis emociones dicen, pero tu situación está muy mal, debes tener un ataque de nervios, pero mi libre albedrío puede decir, cállense emociones, o mi libre albedrío puede dar, ¿cómo es? Dar, ¿cuál es esa expresión? Reina, no, algo vuelta, dar libre, no. Es dar libertad, ¿cómo es? Rienda suelta, sí, gracias Damián. Dar rienda suelta a mis emociones. No sé dónde leí esa expresión, pero lo vi en algún lugar y sabía lo que quería decir, pero no me acordaba de las palabras. Damián aparentemente está muy sintonizado con la mente mía esta noche. Esto está haciendo bien a mis emociones. Ya hablamos de conciencia. Autoconciencia, la quinta parte del alma. Autoconciencia es simplemente que yo estoy consciente de mí mismo y de mis experiencias, de mi situación. Autoconciencia, consciente de mí mismo. Cada persona que ha nacido ha tenido un alma y ha tenido estas 5 partes de su alma. Cada persona puede pensar, cada persona
tiene emociones, puede pensar, entonces tiene mente, tiene emociones. Cada persona tiene libre albedrío, puede elegir lo que hace, puede elegir lo que dice, puede elegir lo que va a tener como actitud, puede elegir lo que va a crear. Es una decisión, libre albedrío. Puede elegir obedecer, puede elegir desobedecer. Y aún si una persona, si tus padres te hacen obedecer físicamente, puedes desobedecer en tu mente. Y tú sabes bien esto. Yo nunca lo hice, pero algunos todos ustedes sí. Ok. Y cada persona tiene conciencia. Y esto es lo que cuando en Romanos capítulo 1 y 2, cuando Pablo dice que todos están bajo responsabilidad y condenación si deciden ignorar y rechazar a Dios en el hecho de que Dios te dio la naturaleza, la creación. Y entonces si uno rechaza a Dios en el nivel de simplemente reconocer que está la creación y tiene que ser un creador, esa persona es responsable y su conciencia, tiene conciencia puesta por Dios para decirle qué es la cosa correcta y qué no. Ok. Bueno, yo creía que iba a decir algo más acerca de esto, pero aparentemente no. Porque no está en mis notas, por lo menos. Bien, Adán y Eva ahora en el huerto. Una cosa, Dios les dijo, pueden comer de cualquier árbol, menos un árbol. Y la verdad es que ellos no sé si ustedes se dieron cuenta de esto o no, pero ellos no pasaron 24 horas por día comiendo frutas de los árboles. Entonces, hubo un montón de opciones que ellos tenían. La Biblia nos dice allá en Génesis que eran prohibidos solamente comer de un árbol, el fruto de un árbol, pero podían comer de cualquier otro árbol. Pero las opciones que tenían en su día eran casi ilimitadas. Podían hacer muchas cosas. Una cosa no podían hacer, una sola cosa. Y si ustedes son un poquito como yo, habrán pensado alguna vez en su vida cristiana que, bueno, qué lástima Dios que tenía que ser Adán y Eva y no yo allá, porque si hubiera sido yo allá, bueno, una regla sin una naturaleza de pecado, fácil. Vamos atrás, Dios, 6,000 años y en vez de Adán, ponme a mí allá y chao al pecado y simplemente yo voy a construir una cerca, un muro grande alrededor de ese árbol. Y la verdad es que si hubiera hecho esto, tarde o temprano yo hubiera también construido un túnel para llegar. ¿Por qué? Porque el asunto era simple: desobedecer. Obedecer, desobedecer. Eso era
la prueba, finalmente la prueba que Adán y Eva tenían que enfrentar allá en el huerto de Edén era obedecer o desobedecer a Dios. Y la verdad es que cualquier tentación que te viene a ti, también. El asunto es uno: desobedecer o obedecer a Dios. ¿Sabe qué? La carne quiere desobedecer a Dios. No, la verdad es que a tu carne la cosa que le importa no es el mirar, bueno, digamos por ejemplo en el caso de un joven que abre el internet y mira en los sitios de pornografía. ¿Qué es que gana realmente esto en su vida? ¿Por qué hace tal cosa? ¿Qué beneficio recibe ese joven? Cero. Nada. ¿Por qué lo hace? Tu carne, mi carne, la carne de cualquier persona quiere hacer una cosa: desobedecer. El diablo y mi carne no les importa en lo más mínimo en la manera en que yo desobedezco a Dios. Solamente que lo hago. Si lo hago en ese cierto pecado, si uno lo hace en el lado como que hemos hablado antes del árbol de la conciencia del bien y del mal, al diablo no le importa si uno desobedece a Dios por comer el fruto del lado bueno de ese árbol o el fruto del lado malo de ese árbol. Solamente que coma el fruto de ese árbol. Árbol de la conciencia del bien y del mal. No le importa. Solamente desobedeces a Dios. Eso es, la tentación viene finalmente a esto. El diablo no te susurra: ahora lo que quiero que hagas es desobedecer a Dios. No te va a decir esto. Tu mente no va a pensar esto. Pero finalmente ahí está el asunto. Eso es lo que Satanás quiere, y eso es porque Satanás inventó esta naturaleza de pecado que tengo y que ustedes tienen. Y lo que mi naturaleza de pecado quiere, y lo que tu naturaleza de pecado quiere, es simplemente desobedecer a Dios. Eso, y cuando en las clases que siguen vamos a estar hablando, no esta noche tanto, pero vamos a estar hablando de varias palabras que la Biblia usa para pecado. Pero pecado eventualmente se reduce a ese asunto simple: obedecer. El pecado es desobedecer a Dios. La estrategia de Satanás allá en el huerto de Edén con Eva era en dos partes. Primero, atacar a la palabra de Dios. Y después atacar al carácter de Dios. Cuando en verso 1 de capítulo 3 de Génesis dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual
y este animal siendo boca ahora por Satanás. Satanás es completamente en control acá de este animal, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces él pone en duda primero la palabra de Dios. Él dice: ¿con qué Dios os ha dicho? Cuestionando la palabra de Dios, aunque no era en ese momento la palabra escrita de Dios, pero era lo que Dios había dicho, era la palabra de Dios. Entonces, cuestionando la palabra de Dios y Satanás está atacando a esto, a la palabra de Dios, y después la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces acá Satanás está atacando el carácter de Dios, porque está diciendo: Dios te ha mentido. Dios te ha mentido, porque Dios no quiere que tú seas como Él. Dios no quiere que... Dios es un poquito inseguro de sí mismo acá. Es lo que está diciendo Satanás. Mira, Dios sabe simplemente que si tú comes de este árbol, tú serás... esto va a mejorarte tanto que tú serás como Él. Y entonces Dios tiene temor de esto, entonces por esto te dijo no comer de este árbol. Entonces esto es un ataque contra el carácter de Dios. Primero Satanás atacó la palabra y después atacó el carácter de Dios. Sigue con esta misma estrategia hoy. Satanás ataca la palabra de Dios, como en la radio hoy comentamos sobre este artículo en el periódico, este documental que va a estar visto ahora, supongo, acá en la Argentina por muchas personas. En 25 minutos estará en el televisor, no en el nuestro, pero porque tenemos clase en el Instituto Bíblico y la verdad es que habíamos dicho, bueno, tal vez, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos las clases para ver esto? No lo vamos a hacer. Y la verdad es que si vemos si uno ve ese programa, la manera de tratar con este tipo de error no es tanto ver el programa, es escuchar la verdad. No es ver el programa y decir, bueno, cometieron este error y el otro. Y la verdad es que el programa va a ser hecho del punto de vista de personas no salvas. Y no me interesa realmente. Pero, ¿cómo llegué allá a comentar sobre eso? Bueno, en el artículo en el periódico estaba poniendo en duda algunas de las cosas que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, dijo el artículo algo sobre que Judas era el mejor amigo de Jesús y no lo traicionó. Yo quiero ver esto, y la verdad es que algunas personas van a ver, y eso Pastor Wood dijo que esto es lo que nos enoja, es que algunas
personas, algunos creyentes débiles por no tener buena enseñanza, van a ver esto y bueno, no sé cómo lo qué tipo de hechos o información van a descubrir para decir, bueno, pero entonces Judas no traicionó a Jesús. Y entonces esa persona va a decir, oh, bueno, lo escuché en el televisor por un hombre que parecía un hombre muy educado, lo dijo, y todos los demás en el programa estaban obviamente de acuerdo con lo que él dijo. Entonces, ellos son educados y yo tal vez no soy tan educado. Y bueno, la Biblia dice que Judas sí traicionó a Jesús, entonces puede ser que la Biblia se equivoca acá. Bueno, Satanás todavía atacando la palabra de Dios y sin duda en el mismo programa él va a atacar el carácter de Dios. Y como por ejemplo la doctrina de que uno puede perder la salvación es un ataque contra, bueno, la verdad es que si uno enseña esa doctrina es doble ataque, es ataque contra la palabra de Dios porque está ignorando un montón de versos que dicen claramente que no se puede, y también es ataque contra el carácter de Dios porque está diciendo que Dios es uno que dice, bueno, sí, tuviste vida eterna, yo te di vida eterna, vida para siempre por una decisión, pero la verdad es que después no te comportaste como quisiera yo, entonces dame ese regalo. Chao. Próximo, un ataque contra el carácter de Dios. Cuando uno enseña que uno tiene que ser bautizado, es un ataque contra la palabra de Dios. Si uno dice que uno tiene que ser bautizado para ser salvo, es un ataque contra la palabra de Dios. Bueno, y hay muchos ejemplos más de esto, pero este fue la estrategia de Satanás con Eva y sigue siendo la estrategia de él hoy. Lo que pasó con Eva es lo que pasa con muchos creyentes hoy en día. Es porque Satanás sigue teniendo éxito con su estrategia de atacar la palabra y después el carácter de Dios. Es porque Eva no era, no estaba, o no sé si quiero usar era o estaba específica con la palabra de Dios. No era específica o no usó, digamos mejor, no usó específicamente la palabra de Dios. No la usó en forma específica. Ese fue su problema mayor que todo, porque ella simplemente, en verso 2, responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. En primer lugar, acá ella dice que ni podemos tocar este árbol. Bueno, ¿dijo Dios realmente esto? ¿Dijo Dios que ellos ni aún podían tocar este árbol? No lo dice en mi Biblia, dice no comer. Ella añadió realmente a la palabra de Dios, no está usando específicamente la palabra de Dios para combatir los ataques de Satanás. Y después cuando Satanás le dice a ella, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces ahí ella ni aún usa más de lo que Dios había dicho, simplemente
dice ella después, su defensa era tan débil obviamente por falta de evaluar correctamente, estimar correctamente los tiempos que ellos tenían cuando Dios andaba con ellos en el, donde dice, ¿qué parte del día? Al aire del día, por la tarde cuando Jehová caminó con ellos, porque dice en verso 8, ellos oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y eso fue una cosa común entre ellos, que Dios vino para enseñarles, para hablarles, para tener comunión con ellos, pero obviamente ella, y la verdad es que Adán también después, pero Eva especialmente acá, no prestó atención o lo suficiente atención cuando Dios estaba enseñándola la palabra de Dios. Y entonces cuando vino el ataque, bueno, creo que dice en algún lugar, y eso es exactamente lo que pasa con gente hoy en día, lo que pasa en nuestras vidas. Si nosotros no estamos bien preparados con la palabra de Dios, con doctrina en categorías, guardando nuestras almas, lo que va a pasar cuando viene el ataque es, pienso que, bueno, no sé si realmente es tan malo si yo hago esto después de todo. Y la verdad es que no sé si esto es pecado. Y ventaja Satanás por no usar específicamente la palabra de Dios. Y la verdad es que y después de esto, ella da el fruto a Adán, y él, sabiendo exactamente lo que él estaba haciendo, pero él no fue engañado. No fue engañado acá por Satanás, pero él dice, bueno, desobedecer a Dios, puedo obedecer a Dios pero quiero mejor identificar con mi mujer que obedecerle a Dios. Y él lo hizo con su libre albedrío, decidió desobedecer a Dios sin ser engañado. Y por eso su pecado era el que fue pasado por toda la raza humana, su desobediencia, aún sin ser engañado. Ok, entonces viene la caída. Entonces ahora tenemos algunos resultados de la caída del hombre y de la mujer. Primero, son autoconscientes por la primera vez. Dios hizo al hombre para ser consciente de él, de Dios, pero ahora son autoconscientes. ¡Ah! No tenemos ropa. Antes, no conscientes de sí mismo, consciente de su comunión con su Creador, ahora de repente consciente de sí mismo. Tienen ahora una nueva naturaleza, una naturaleza de pecado que no tenían antes, no tenían la tendencia de pecar. Esa naturaleza, ahora van a tener que batallar toda su vida contra esa naturaleza de que habla Pablo en Romanos 7.
Y bueno, Dios, vamos a leer un poquito acá en Génesis 3 para tener el contexto acá de lo que está pasando. En verso 9, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Otro resultado, ahora temen a Dios, tienen temor, tienen miedo de Dios, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces, ¿me has desobedecido? Eso es el asunto de nuevo. El fruto no es el asunto es desobediencia. El hombre respondió, y ahora, bueno, culpando, y eso es, ¿sabe por qué culpa a Eva? Porque de repente tiene una naturaleza de pecado que quiere defenderse a sí mismo, es autoconsciente ahora, antes no habría culpado a Eva, pero ahora sí. Claro, la mujer que me diste por compañera, y la verdad es que Adán no solamente culpó a ella, sino a Dios, porque él dice, la mujer que tú me diste, Dios, por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Parece que Dios, que la serpiente antes no andaba, tenía otra forma de las serpientes que nosotros conocemos hoy. En ese momento las serpientes no, pero eran malditas todas ellas por causa de lo que Satanás había hecho por medio de esta serpiente. Y Dios dice, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Otro resultado de la caída. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Las mujeres, cuando leen este verso acá, quieren matar a Adán. Y dice Dios, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y con estos versos los hombres quieren matar a Eva. Todo culpa de esos dos. Bueno, el pecado que fue después que nosotros, la naturaleza de pecado que nosotros tenemos, hemos recibido directamente de Adán. Ha sido pasado genéticamente. Ajá. Tenía que decirlo primero en inglés. Genéticamente ha sido pasado por medio de Adán hasta donde estoy ahora. Yo lo he recibido esa naturaleza de pecado, y Dios me llamó pecador aún antes de cometer mi primer pecado. La verdad es que no sé cuál era mi primer pecado. No sé si alguna vez, mientras todavía estaba en el vientre, yo pateé a mi mamá porque no me gustó lo que ella había
comido algún día y ¿qué es esto? Brócoli, yuck. ¡Pum! Y mi mamá, ¡oh! Pero la verdad es que no me acuerdo por seguro, no sé si hizo esto o no. No sé qué edad, la verdad es que no sé ni aún qué edad, de qué edad tengo la primera memoria de mi vida. 3 años, no sé. ¿Cuál es la primera memoria que algunos de ustedes tienen? ¿Qué edad tenían? 5 años, 3, 19. Está bien. La verdad es que a veces esto sería mejor. Pablo dice que él olvida lo que queda pasado. Está bien. Ok, ¿dónde estoy? Bueno, entonces lo que pasó después es que en verso 22 dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, la expulsión de Adán y Eva del huerto de Edén realmente era un acto de la misericordia de Dios. Un acto de la misericordia de Dios, protegiéndoles a ellos mismos, porque ellos pudieron haber después comido del árbol de vida, dice Dios, y si habían hecho esto, podrían haber sido absolutamente como encadenado a su estado en ese momento de ser perdido en sus pecados. Entonces Dios dice, no los voy a permitir. Eso no, Dios no hizo esto en enojo. Eso no fue, ustedes hicieron esto, bueno, entonces sal de mi huerto. ¿Sabe que el pensar así es otro ataque contra el carácter de Dios? Dios no es así. Dios hizo esto. Bueno, y la verdad es que aún en medio de lo que Dios está diciendo acá a ellos, en verso 15 que no leímos, o sí leímos, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios da la promesa, en medio de la disciplina, Dios da la promesa del Mesías. La primera promesa del Mesías, gracia dada justo en medio de una decisión de desobedecerle a Él. Entonces después cuando Él les echó del huerto, cuando Él dice, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, ¿y qué? Y ser atrapado en su presente estado de estar perdido y lejos de la gracia. Yo voy a echarle del huerto para que él no pueda comer ahora de ese árbol de la vida y estar en esta situación para siempre, su presente situación de ser realmente sin esperanza. Dios entonces hizo todo lo que Dios hace. Dios no hace nada en respecto al hombre, no hace nada fuera
del pensamiento en gracia y misericordia. Y la verdad es que si alguien tiene derecho de enojarse en cuanto a nuestros pecados, es Dios. Porque cuando yo cometo un pecado, bueno, puede ser que realmente yo peco contra alguno de ustedes. Sí, puede ser que una persona peca y hace algo o a propósito ofender o para hurtar. Si uno roba a una otra persona, ha pecado contra esa persona. Pero primariamente, el pecado, todo pecado, ¿qué es? ¿Qué es esa palabra que comienza con D? Pecado es ¿qué? Desobediencia. Finalmente, todo pecado es desobediencia a Dios. Entonces, todo pecado es contra Dios, finalmente. Primariamente y finalmente, todo pecado es contra Dios. No primero contra el hombre. Bueno, vamos a terminar allá, creo, por esta noche. Creo que lo que vamos a hacer es, porque yo vi en el horario mío que yo iba a terminar con la información para el próximo examen el jueves y tener el examen el lunes, pero me di cuenta de que después el lunes también tengo programado tener un examen en bosquejo del Nuevo Testamento, y entonces pensé que esto no va a ser una muy buena idea. Michelle está frunciendo el entrecejo, pero los estudiantes que tienen que tomar el examen están sonriendo. O por lo menos respirando de nuevo. Vamos a tener el examen en bosquejo del Nuevo Testamento el lunes, porque hoy, esta noche, terminaremos con Hebreos y este jueves tendremos un repaso y el lunes tendrán un examen en bosquejo del Nuevo Testamento, pero en resumen de doctrina, vamos a ir un poquito más despacio el jueves en algunos temas, y después creo que aún tengo alguna otra cosa para hacer en esta clase. Entonces jueves, lunes y martes estaremos siguiendo con el tema de la caída del pecado. Muy interesante, todas las palabras hebreas y griegas que tratan con pecado. Estoy pensando en tal vez en el dibujo usar algunas de las palabras griegas para pecado, para que la gente no se vaya. ¿Qué palabras? Amartía. Bueno. Ok, Señor, bendice los estudiantes acá, que esta sea mucha más que simplemente información a nosotros, sino realmente algo que aplica a nuestras vidas y que nos da una mejor idea de tu gracia y de tu amor para con cada uno. Señor, bendice en el nombre de Jesús. Amén.